Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El abogado, como el médico, que no tiene o la ha perdido la facultad de hacer un diagnóstico, confrontará muchas dificultades, porque el médico hace el diagnóstico de la enfermedad y el abogado necesita hacer el diagnóstico de la situación. Si el médico como el abogado fallan en la precisión, en el acierto del diagnóstico, le irá muy mal al imputado que se defiende, cuyo abogado no entendió de qué se trataba. O le irá muy mal al médico, porque va a estar tratando una enfermedad que no es. No ha advertido la que sí es. Y esto no ocurre solamente, ni está reservado únicamente para el campo del derecho, la medicina, no. En otras áreas del saber, del conocimiento, se requiere mucho la facultad del diagnóstico. Es decir, el sociólogo, el cientista, y aún en la vida diaria, en la vida, diríamos, común, en el día a día de la gente. La gente necesita cierto criterio para saber de qué se trata. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Qué me puede llegar a ocurrir si no tomo cuidado en saber? Si se equivoca, naturalmente va a pagar el precio del error. Estaba entendiendo una cosa y era otra. Esa es una reflexión que yo la tenía pensada desde hace algún tiempo, pero que en este programa de hoy la he querido participar o compartirla con ustedes. En términos, diríamos, dolorosos. ¿Por qué? Porque venía a grabar el programa, y ya lo he dicho tantas veces que temo repetirlo, y leyendo la prensa, fue así que me enteré. Me encontré con el espanto del asesinato de un joven abogado, profesional del derecho, catedrático universitario, según refiere la prensa, porque yo no lo conozco ni he sabido nunca de él, con participación frecuente en la televisión, en programas diversos, precandidato a la senaduría de San Juan de la Maguana por el Partido Revolucionario Moderno. A la senaduría fue. En fin, su foto y el relato asombrado de la prensa nacional está siendo quizás la preocupación y el pesar mayor de nuestro país, al menos en estas horas.
¿Por qué? Porque es un asesinato ejecutado en forma cruel, singularmente sometido a una especie de diseño. Un tiro en la nuca, la toga puesta, la toga de abogado puesta, esposado y 2 bloques de cemento sobre el pecho amarrado en un río de Manoguayabo. Quizás tuvieron los asesinos la esperanza de que el nivel del río no bajaría tan pronto y expondría el espantoso espectáculo de aquel joven profesional con los brazos abiertos, asesinado en tal forma. ¿Qué pasa ahí? Fíjense cómo yo correlaciono la cuestión del diagnóstico de un hecho social de carácter criminal que se viene a sumar a cientos de hechos no menos crueles y que están generando lo que yo he llamado, no yo, la técnica criminológica llama, pero que yo he traído al análisis, están produciendo la saturación criminal del medio social. Estamos saturados. Nos desbordó primero y nos está sofocando el crimen. Yo no quiero adelantar juicios ni hacer conjeturas que podrían resultar temerarias acerca de qué pudo ocurrir. La investigación está en curso, la presión social será enorme porque ésta llegue hasta donde debe llegar. Y sobre todo he visto que en la clase profesional ha habido un revuelo solidario en el dolor. Y yo diría, respondiendo a cierto estímulo de legítima defensa de la carrera, el hecho de toga puesta, tiro en la nuca, esposado y tratado de sumergir en base a bloques de concreto. Previo secuestro, claro está. Es muy potente. Tiene un contenido, quiérase o no, y esto no es conjetura, de metamensaje. Ese no es un hecho criminal más. Si hubiese sido un hecho criminal más, van 2 sicarios, le dan los balazos, o no el de la nuca, sino 2 o 3 balazos mortales, y por ahí se van. No. Esto es con la parafernalia de la cuestión penal. Toga, esposas, entonces la ocultación horrible, que evidentemente no es la obra de sicarios corrientes. Debe de haber alguna banda ya de los sicarios que se han estado desarrollando en el país, que pasara por la escuela de las enseñanzas
mexicanas o colombianas. Venía en el automóvil y uno de mis amigos que me acompañaba me dice, mire, dice la prensa que el celular del abogado Yusel Ramírez Ferrer apareció en su carro abandonado. El carro que quedó abandonado el día que se desapareció. ¿Qué piensa usted? Digo, bueno, el crimen sabe ya que las llamadas de los celulares se localizan, se puntualizan. Si ese celular se lo hubiesen llevado, cualquier llamada que se hiciera a él iba a marcar el lugar donde se había llamado, el espacio. Lo dejen en el carro, si hay llamadas, bueno, ahí quedó el carro. Y produce un efecto de favor a bloquear la investigación en cuanto a determinar por dónde pudieron acarrear al secuestrado, luego asesinado. De todos modos, viene la cuestión del diagnóstico. ¿Qué hay en esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Se trata de intereses profesionales, personales, nada más? ¿Conflictos que el abogado tiene la responsabilidad de asumir y paga precios muy altos? ¿Se trata de venganza de otra índole? ¿Se trata de intolerancia? ¿Cuáles son las circunstancias que han podido estar en la base de este espanto? Pero bien, dije no voy a conjeturar, ni le voy a indicar nada, pretender indicar a la investigación por dónde debe comenzar. Ya vi en la prensa que hay un recuento de declaraciones tremendas, porque parece que el colega desgraciadamente asesinado era un hombre de verbo fuerte sobre temas espinosos. Trae el periódico, que yo no lo voy a reproducir, porque es una manera de comenzar a empastelar las investigaciones. Pero bien, hay otro aspecto de la vida nacional diferente que necesita diagnóstico. Que el diagnóstico tiene que ser profundo y serio, porque si no se hace de tal modo, nos puede como pueblo costar mucho. El Partido de la Liberación Dominicana ha aflorado a la consideración pública en su nueva versión contestataria, intracontestataria. No se ha guardado, como siempre, hacia adentro la discreción de lo que ocurre y de lo que se va a hacer, sino que han hecho trascender ya, casi en forma muy deliberada, que hubo conflicto en la última reunión del partido, del comité político, porque una parte de dicho comité llevaba ya preparado el plato fuerte de trabajar en favor de las asambleas o las convenciones abiertas. Dejar que sea el pueblo, la sociedad democrática, como dijera un ministro, la que por primera vez se exprese libremente. Dios mío.
Es decir, que todas estas 5 décadas, estas 6 décadas que tenemos, luchando en elecciones, con los partidos, con grandes líderes, la sociedad no se expresaba conforme a ese ministro. Ahora es cuando se puede expresar en la convención abierta, que es la posición del presidente de la República. El ministro se alinea y lo suelta. Y ya han aparecido otros, ministros o no ministros, poniéndose en la corriente, como dice el pueblo muchas veces, no sin gracejo, donde el capitán lo vea o los vea. Han trascendido versiones de todo tipo, que en el fondo la gente que llevó preparado el plato fuerte se encontró de repente con un Leonel Fernández desconocido. El Leonel Fernández que habla siempre en el comité político de último, el prudente, el educado, el suave, que tan pronto se suscitó la propuesta, intervino. Y parece que intervino con cierta rudeza. La rudeza consistiría en decir, ustedes son mayoría y pueden aprobarlo. No se puede contar conmigo. Es lo que pienso. Porque yo no voy, como presidente del partido, a patrocinar una violación constitucional. Diría yo, una nueva violación a la Constitución de la República. Que ahora hemos visto que hay gente disputándole su paternidad y que parece que al presidente Fernández, de algún modo, no le ha agradado esa marginación de ser el patrocinador fundamental de la Constitución del 10. Se ha dicho que en el fondo lo que hay es una pugna entre Leonel y Danilo, porque Danilo teme que si la convención se realiza conforme al padrón en el partido, Leonel se imponga y él necesita abrir las puertas para que el partido deje de ser decisivo con su padrón y vengan de la población, de la multitud, de la sociedad, como diría el ministro que ya cité, ayudarle, porque él ya ha alcanzado otras dimensiones como presidente, porque ha tenido programas de desarrollo, porque ha hecho relaciones diferentes, y mucha gente que no es de su partido votarían por él o por la persona que él señalare. Eso es la versión que se ha dado con mayor frecuencia. Entonces surgen las disputas. Un profesional de la categoría del doctor Franklin Almeida y un hombre público de su consistencia, dice, si el presidente Medina se aparta de la cuestión jurídica y pretende imponerle la votación al Partido de Liberación Dominicana desde fuera, en sus convenciones, y se va al ámbito político, cometería un error enorme. Y le responden de otro lado. Y el presidente del partido fija su posición. El Leonel Fernández, prudente, tranquilo, siempre callado, reactivo. Y le responde el secretario general del partido, el doctor Pared Pérez, en un artículo, bueno, y se ha montado una especie de polémica, de disputa, de reyerta, y gira alrededor de que la parte que quiere que sea el padrón del partido, el que funcione, esa parte dice, señores, la
Suprema Corte de Justicia, cuando no existía el Tribunal Constitucional, en el año 2005, estableció cuál es la posición a seguir. Entonces les dicen, no, eso no es así, eso lo dijo la Suprema Corte en otras circunstancias, estas son circunstancias nuevas. Y citan mucho la cuestión del artículo 277, en el sentido de que no es posible que eso se petrifique, que el Tribunal Constitucional no pueda revisar eso, hacer un giro jurisprudencial y dejar eso ya como una cuestión del pasado. Pero ellos no ponen nunca de frente un considerando de esa sentencia, que es el que en el fondo comienza a dar alguna luz legal a la solución. La Suprema Corte de Justicia en ese fallo del 23, la Suprema Corte de Justicia en su fallo tiene un considerando interesante cuando dice que si bien es cierto que en algunos estados han incluido en su ordenamiento jurídico el sistema electoral de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto, con participación de todos los electores para la selección de las candidaturas de los partidos y agrupaciones políticas, convocadas y controladas por las autoridades estatales, como el que favorece la ley 286.4, no es menos cierto, no es menos valedero que el dicho sistema ha venido siendo sustituido. Se refiere a Argentina y Uruguay, que fueron los que abrieron más, por su escaso uso, por el sistema tradicional que permite escoger al elector los candidatos del partido al que pertenece mediante el voto afirmativo de la mayoría emitido en convenciones separadas, celebradas por cada partido, y además por estimarse que el primer sistema facilitaba combinaciones antidemocráticas en perjuicio de los más idóneos candidatos, que este último sistema es el que auspicia nuestra Constitución. Así como ese fallo del 2005 ya comenzaba a tocar el peligro de la votación externa, que vendría a dejar sin efecto la democracia interna del partido organizado, el Tribunal Superior Electoral, en fecha 27 de septiembre del 2017, dictó un fallo en uno de cuyos considerandos dijo que lo anterior indica claramente que lo legal, lógico y democrático es que los delegados que deberán nominar a los candidatos de los partidos en sus convenciones sean personas que pertenecen únicamente a dichos partidos y que los candidatos a ser nominados no figuren o pertenezcan a otros partidos. Pues aceptar lo contrario sería provocar que los partidos políticos se conduzcan en un esquema de vulnerabilidad que desnaturalice los fines y propósitos para los cuales han sido concebidos de conformidad con las previsiones del artículo 216 de la norma sustantiva de la nación. Ese artículo 216 tiene la clave legal más fuerte y neta, porque habla de que los partidos se elegirán conforme a su democracia interna.
es el principio de la protección democrática. Lo que se quiere evitar son los vicios que desde fuera, por soborno, por odio, por la circunstancia que fuera, vengan gente a votar en una convención única vez contra candidatos idóneos del partido o en favor de candidatos peligrosos procedentes de áreas sombrías, como lo es la del crimen organizado. Entonces, esos dos fallos son muy potentes. Y los que mantienen la tesis de las asambleas cerradas a padrón y no las abiertas a multitudes, indominadas, le han ofrecido al país ese conflicto y el país tiene que saber de qué se trata. Se trata aparentemente de la disputa de dos líderes importantes, los más importantes del Partido de la Liberación Dominicana y del país. Nada más, nada más. No, ahí interviene el diagnóstico. Este abogado ha dicho desde el principio. Eso es lo que se ve. Pero sigamos a Martí, el apóstol, que don Juan no cesó nunca de citar, con aquello de que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Quien más interés tiene en las convenciones abiertas es Haití. Y el injerto traicionero que ha trabado al gobierno y lo ha movido a los errores peores que se puedan concebir. Traigo esta muestra. Solo la cité en el programa pasado. Obsérvenla. ¿La pudieron leer? Edwin Parisson afirma: mayoría de dominicanos de ascendencia haitiana votará por el PLD. 17 de febrero 2016 en el Nacional, diario El Nacional. Yo voy a leerla, pero le voy a pedir a ustedes que atiendan su contenido para que les resulte fácil inferir ahora de qué se trata. Aquello era un voto por un candidato presidencial. Ellos controlan mucho ya su votación. Lo vimos incluso ventilarse en México en ocasión del juicio aquel que le hicieran a la República Dominicana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando apareció aquel famoso Winnet, Medina Ferrera, que votó 5 veces, venía de Haití a votar y se declaraba dominicano. Incluso citaba familiares aquí, los cuales se encargaron de desmentirlo, porque era una farsa. Atiendan a esto. El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Parisson, aseguró que la mayoría de los dominicanos de ascendencia haitiana votan en las elecciones del 15 de mayo por el Partido de la Liberación Dominicana. Históricamente, el Partido Revolucionario Dominicano, en un momento dado, fue la organización política, dijo, que más acercamiento y simpatizante tenía en la población dominico-haitiana. Pero en estos momentos el voto mayoritario es hacia el PLD. El primero era el PRD. Cuando Peña vivía, ahora es el PLD. Según él, el también director ejecutivo de la Fundación SILE, existen elementos visibles que han hecho que la población dominico-haitiana se sienta atraída por el partido de gobierno. Lo voy a repetir. Según él, Parisson,
existen elementos visibles que han hecho que la población dominico-haitiana se sienta atraída por el partido de gobierno, porque ya estaba injertado con el plan del Estado binacional. Por eso se destruyó el discurso de La Habana y se sustituyó por el oprobio de Juan Dolio. Por eso gastamos 2.000 millones en la regularización que había ordenado la sentencia 168 del Constitucional y terminamos dando prórrogas indefinidas y creando un caos en la expedición de documentos. Esos eran los elementos visibles. Citó un mayor acercamiento entre los cuadros del Partido Morado con esos ciudadanos, construcción de escuelas y el desarrollo de programas sociales en su favor. Al preguntársele qué cantidad de electores de ascendencia haitiana hay en el país, Parizón señaló que en la última encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, con financiamiento de la Unión Europea, estos ascendían a 209.000. Señaló que unos 288.000 inmigrantes que se inscribieron al plan de regularización han sido regularizados, pero que por ahora estos no tienen derecho al voto. Por ahora. En cambio, el ex diplomático mencionó que los haitianos que se han nacionalizado como dominicanos por el momento no representan números significativos para un candidato en unas elecciones, por el momento. Desde su óptica, Parizón aseguró que el voto de los dominicanos de ascendencia haitiana todavía no es un voto que tiene mucha incidencia, debido a que no hay muchos datos para determinar qué porcentaje estos representan en el mercado electoral. Manifestó que este es un tema un tanto tabú en el país, porque todavía la participación abierta de los dominicanos de ascendencia haitiana es vista con mucha prudencia y cierto recelo, y que debido a esa situación no se ha logrado la organización política de esa comunidad. Agregó, cito, a pesar que los dominicanos de origen haitiano votan, pero no emiten el sufragio como colectivo. Y además, hay que subrayar que los candidatos que buscan estos votos muchas veces lo hacen de manera clandestina y con mucha prudencia, argumentó. En ese sentido, Parizón dijo que en el país no se acostumbra a ver abiertamente a los candidatos visitando los barrios o zonas de concentración dominico-haitiana. ¿Ustedes están oyendo? Zonas de concentración dominico-haitiana, entienda, ciudades, en el suroeste especialmente, o en el propio oeste. Expuso que cuando se habla del voto haitiano se debe entender muy bien que en el fondo son dominicanos, que tienen ascendencia haitiana, y que lo mismo pasa con el voto del dominicano en Estados Unidos, que son americanos de origen dominicano. Aseguró que a la diferencia de la República Dominicana en Norteamérica, este no es un tema de preocupación, sino que por el contrario, se promueve la participación de los inmigrantes en la vida política de esa nación. Estas informaciones de Parizón fueron ofrecidas vía telefónica en el programa El Gobierno de las Mujeres que producen Rosa Altagracia Alcántara, Tatiana Rosario y Patricia Arachi, por Neón 89.fm de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes. En otro orden, el militante por la paz y representante de la comunidad haitiana valoró en principio la mejor intención del plan de regularización. Dijo que el mismo ha sido una importante decisión política de la actual administración del presidente Medina. Sin embargo, reconoció que este se hizo un poco apresurado debido a la presión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Ustedes están oyendo? Cuestionó que cuando se hace un balance sobre el plan,
Lo que quiere que se sepa es que se está al frente de una comunidad ya establecida, estacionada en República Dominicana, y que al igual que la mayoría de los dominicanos que viven en Estados Unidos y Puerto Rico, estos no tienen la intención inmediata de regresar a su país de origen. Desde su óptica, el exfuncionario y diplomático haitiano sugirió que el mejor mecanismo para resolver la situación de un número tan elevado de personas en situación irregular sería la amnistía migratoria. Amnistía migratoria. Rumba abierta para baile, aún más. No obstante, señaló que en el contexto dominicano hablar de amnistía es como llamar al diablo, y que lo más idóneo sería analizar la problemática migratoria desde los factores socioeconómicos. Afirmó que en el país hay personas que lamentablemente tienen una incidencia mediática, entiendan la respuesta, charlatán, muy fuerte, haciendo creer que los flujos migratorios representan una invasión pacífica y que forman parte de un plan de fusión de la isla promovido por un sector de la comunidad internacional. Charlatán, es así. Hipócrita. Usted está cumpliendo una misión, señor Parizón, y la respetamos, que es la de defender a su gente. Nosotros cumplimos otra misión, que es la de defender a la gente nuestra. Con la diferencia de que usted lo está haciendo pensando en el sacrificio de la gente nuestra, en favor de la suya, y nosotros nos oponemos. ¿Esto es cuánto hay? Ahora, Danilo Medina, yo le aconsejé a usted, siendo funcionario de su gobierno y aliado de su partido muchas veces, sobre cosas muy sensitivas que por desgracia no fueron oídas. El negocio eléctrico como fuente terrible de escándalo. Ya vemos hasta dónde ha escalado el escándalo. La ley de extinción de dominio, cuando le dije a su primer ministro, no, en la Constitución se menciona la ley de extinción de dominio por primera vez en nuestro país, por obra del constituyente Pelegrín Castillo. Nosotros creemos en la ley de extinción de dominio. Sin embargo, aquí estuvieron fiscales colombianos y dieron un seminario en el cual yo participé. Y ellos han tenido dificultades inmensas para aplicarla. Nosotros no la necesitamos. Nosotros tenemos el artículo 4 de la Ley de Lavado de Activos. Es una reproducción exacta y literal del artículo 27 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. El patrimonio inmotivado, injustificado, no explicable, basta para ya comenzar a hacerse cargo de él en términos judiciales acelerados. Hacerlo de otro modo significa abrir espacio a otras cosas. Todo lo que se haga en persecución del patrimonio criminal, el patrimonio sobre todo originado en los crímenes de lesa humanidad, es válido, necesario, indispensable, pero el manejo de esas cosas hay que hacerlo con cuidado, porque si eso se extiende a otros sectores de la sociedad que no tienen esas implicaciones, se corre el riesgo de que pueda servir primero como instrumento de persecución y dominio político, segundo como peligro patrimonial no necesariamente justificable, ni la persecución, aunque el patrimonio pueda permanecer en zonas grises. Tenga cuidado. No.
Ahí va el primer ministro con sus tropas arrollando. Y está el espanto en el empresariado, el espanto en los negocios medios, hasta en las pymes. Y hay una situación bastante delicada que se puede reflejar en forma muy perniciosa en la dinámica económica. Yo aconsejé muchísimas cosas, aconsejé sobre la seguridad pública. Quise traer al general Oscar Naranjo, que fuera declarado el mejor policía del mundo de Colombia, que actualmente es su vicepresidente. No fue posible. Quise que se dictara la legislación necesaria para establecer la jurisdicción nacional especial. No se pudo. Pero en este caso no le aconsejo, presidente Medina, porque a los presidentes no se les aconseja ya desde fuera. Le advierto, la peor de todas las coyunturas por las que pueda encontrarse o pasar su gobierno es esa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pretendió que nosotros variáramos el artículo 18 de la Constitución de la República, que establece cómo se obtiene la nacionalidad dominicana. Dejen eso sin efecto. De hecho, su gobierno lo ha venido haciendo, aunque envuelto en una serie de nebulosas dolosas en los procedimientos estos de supuesta regularización que han resultado desastrosos. Ese artículo 18 es la frontera jurídica última, la de la nacionalidad. Si se hacen convenciones abiertas con la falsificación masiva que se ha producido de esa nacionalidad, los partidos políticos todos perderían toda razón de ser. Presidente Medina, el narcotráfico internacional está aquí, poderoso como está en todas partes, y va a participar del convite, va a participar del carnaval. Tiene ya en las estructuras del Estado, en términos selectivos, ya alcanzado a través de los partidos una representación aún mínima. Si se hacen las convenciones abiertas, van a barrer con su opulencia y todo el idealismo que pueda quedar en los partidos políticos, todos los esfuerzos de jóvenes que quieran desarrollarse como dirigentes hacia futuro, quedará malogrado por el oprobio de las fortunas mafiosas. Y usted va a ser el responsable mayor de que se produzca ese desorden. Desorden para los partidos políticos, desorden para las instituciones de la República, vejamen para esa Constitución que ya estuvo violada y que todavía no se conoce hasta dónde pueden llegar los efectos de la ilegitimación que todo eso indicó. No se den por vencedores todavía, porque los efectos muchas veces son de acción retardada y desgraciadamente muy peligrosos para los pueblos y muy indeseables. Nosotros tenemos en favor una oportunidad, ya aquella excusa que se le estuvo dando a usted de que es que está bajo asedio, es que viene el vicepresidente Biden de Obama, es que vienen los secretarios de Estado de Estados Unidos, es que viene Shannon, es que viene Ban Ki-moon y lo tienen aplastado. Esa era una excusa corriente que existía para tratar de, no de justificar, sino de excusar su comportamiento lábil, entregado a todas las maquinaciones del injerto que logró hacer el poder extranjero en su gobierno desde el primer día.
Eso ha cambiado. Ya la excusa no existe. La excusa ha sido barrida por un fenómeno que tiene características de efectos mundiales. Trump en el poder, rodeado de una serie de hombres muy versados, de hombres tremendos, condecorados por su pueblo, porque han sido haces en sus guerras, pero que tienen cultura suficiente y comprensión de los fenómenos de la región como para saber de qué se trata, no solo en cuanto a drogas, sino al peligro inmenso del propio terrorismo. Nosotros estuvimos haciendo el análisis en el programa pasado de esos aspectos. Entonces su gobierno, presidente Medina, no es capaz de aprovechar esa ocasión. No es capaz de decirle a los funcionarios clave del señor Trump: nosotros creemos, como ustedes, en la necesidad de un muro para organizar, no para separar ni para perseguir. Nosotros creemos en la necesidad de depurar nuestra nacionalidad. Nosotros tenemos que dar respeto a la ley de protección del trabajo nacional. En La Habana yo llegué a decir que nosotros mirábamos para otro lado para no ver nuestra ley. Un presidente confesándolo ante un evento internacional, como era la reunión de La Habana. No, sigue todo deslizándose. ¿Hacia dónde? Hacia el partido ahora. Siga la invasión de vientre. Vengan las ilegales a parir aquí. Sigan las invasiones por caminata. Los 81 puntos de entrada. Pero necesitamos la entrada que Parizón en su doctrina establece. Necesitamos participar del proceso político dominicano. Necesitamos tener presencia política decisiva para poner a ganar o a perder a quienes nosotros nos conviene y modificar sus leyes y su propia constitución. Ese es el diagnóstico, presidente Medina. Los juristas, claro está, a la orden, los llamados juristas que han estado a la orden de todo ese desastre, tienen otros puntos de vista. No se lleve de esos puntos de vista, porque esos juristas, su nombre no se conoce o se conoce muy escasamente. Y en unos meses o unos años no se volverá a hablar de ellos jamás. De usted sí, que ya tiene 2 periodos presidenciales. Ya es parte de la historia nuestra. Y este descalabro se está produciendo en su gestión, en su gobierno. Y ha desaparecido la fuerza mayor del asedio de la geopolítica expresada en los términos del gobierno demócrata de Estados Unidos. Por eso fue tanta la frustración de quienes vieron y lloraron la derrota de la señora Clinton. Y la llegada de este hombre satanizado, pero que por fortuna para nosotros tiene las posiciones mejores hacia la preservación del Estado nacional, a la no desaparición de ese Estado y a la conservación de la nación dominicana. Como ustedes ven, hice el diagnóstico al final con cierta emoción. Lo haremos en el futuro de manera más tranquila, penetrante y sosegada. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, televisión abierta, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, a las 6 de la mañana de sábado, que asimismo en Puerto Plata, Musavisión y TV Plata, canales 10 y 12, al mediodía, antes del mediodía de domingo, reproducen nuestros contenidos. Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde de domingo. TNI,
Canal 51, 7 de la noche de domingo. Telefuturo, Canal 23, 8 de la mañana de domingo, después de la misa de San Antonio. Que asimismo los diarios, Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicana, la radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega, Hit 92, Radio Real a las 11 de la mañana de domingo, Hit 92, 9 de la mañana de domingo, y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen en los tiempos pertinentes nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.